son cosas que pueden pasar. Bueno, sigamos con lo nuestro, que es mucho más divertido evolución que hablar de las cirugías que tenemos. Bien, vamos entonces ahora a hablar de un concepto que se llama panmixia. Que básicamente, y acá entramos en el debate, es el apareamiento al azar. ¿Qué quiere decir? Es cuando dos individuos se aparean entre sí, se reproducen entre sí, sin considerar ninguna característica fenotípica del otro individuo y por lo tanto sin considerar su genotipo. ¿Qué quiere decir esto? La verdad que en los humanos, no sé si pasaría tanto, podemos hacer un ejemplo con los humanos, porque la mayoría de las veces cuando un individuo elige, ojo que no solamente los humanos, en los animales en general, cuando se elige con quién reproducirse, hay algo que tiene el sexo opuesto, alguna característica que atrae. No sé, les doy un ejemplo, los pavos reales, cuanto más colores tienen, es más atractivo para la hembra. Entonces la hembra elige el pavo real con más colores. La realidad es que cuando nosotros elegimos un fenotipo con el que aparearnos, indirectamente estamos eligiendo un genotipo. Es decir, estamos eligiendo genes con que aparearnos. Porque, les doy un ejemplo, si uno elige una persona con determinadas características de pelo, de ojo, de piel, de altura, y lo está eligiendo fenotípicamente, eso conlleva a genes, o sea que indirectamente estamos eligiendo también genes. Entonces, el apareamiento al azar es todo lo contrario. Dice que es cuando dos individuos del sexo opuesto se aparean al azar, sin importar el fenotipo del otro y por lo tanto sin importar el genotipo del otro. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿y cómo lo podemos relacionar con el ser humano? Y por ejemplo, los seres humanos, cuando nos reproducimos con otro, una de las características que podría ser al azar es el grupo sanguíneo. Nosotros no vamos por la vida eligiendo con qué grupo sanguíneo aparearnos, ¿sí? O reproducirnos. Entonces podríamos decir que en los humanos el grupo sanguíneo podría entrar dentro de esto de panmixia, es decir, y la realidad es que es al azar con el grupo sanguíneo que nos reproducimos, porque nadie anda preguntando qué grupo sanguíneo tiene uno y qué grupo tiene el otro. Pero puede pasar que en la reproducción entre dos individuos, alguna característica sea al azar, que sea de tipo de apareamiento al azar, y que alguna característica sea preferencial. Por ejemplo, vuelvo al ser humano, puede que el grupo sanguíneo sea una característica al azar y que a nivel fenotípico externo sean características preferenciales. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a lo que estamos hablando de la genética? En probabilidad, esto se cumple cuando el apareamiento es exclusivamente al azar. ¿Qué quiere decir? Miren, si nosotros consideramos un apareamiento totalmente al azar entre dos individuos, podríamos sacar, mediante lo que acabamos de calcular recién, qué proporciones genotípicas puede dejar la descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo apareo dos individuos que son homocigotas dominantes. Entonces, la frecuencia del homocigoto dominante, la frecuencia genotípica, si se acuerdan, se representaba con la D mayúscula. Quiere decir que sería D al cuadrado o D por D. Si ustedes calculan eso, le va a quedar que toda la descendencia queda homocigota dominante. Es decir, el 100% queda homocigota dominante. Ahora, si yo cruzo un homocigota dominante con un heterocigota, la frecuencia del homocigota dominante era D y la frecuencia del heterocigota era H. Entonces, si yo multiplico D por H, me va a quedar que en la descendencia me va a quedar la mitad de la descendencia homocigota dominante y la mitad de la descendencia heterocigota. Y así podría ser lo mismo con las distintas cruzas. Entonces, esto se va a cumplir cuando exista un apareamiento totalmente al azar. Es decir, se manifieste esto de la panmixia.
Alguna vez me imagino que habrán sentido el concepto de apto, la selección del más apto. La realidad es que la aptitud está dada por la cantidad de descendientes que un individuo deja. ¿Qué quiere decir esto? Antes se pensaba que aptitud era cualquier cosa, es decir, tener determinada característica, tal otra, me hacía más apto, menos apto. El único parámetro para medir la aptitud es la cantidad de descendientes que ese individuo deja. Entonces, el éxito reproductivo me da una idea de la aptitud del individuo. Y acá un poco vuelvo a lo que me preguntaron antes respecto a qué genotipo, o sea que si soy dominante, soy más favorable. La realidad es que cuando yo tengo una combinación de alelos favorables, formando un genotipo, es más probable que esos alelos en la próxima generación estén incrementados. Entonces, repito, cuando dos alelos al combinarse me dan un genotipo favorable, una combinación favorable, es más probable que en la próxima generación esa combinación de alelos se ve incrementada, porque es una combinación favorable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el éxito reproductivo, o lo que nosotros llamamos aptitud, porque como ya les dije, lo apto está relacionado con la cantidad de descendientes que dejo, está relacionado con el genotipo que tenemos. Es decir, el éxito reproductivo es diferente según los genotipos que tenemos. ¿Por qué? Y porque como hay genotipos que son más favorables, voy a dejar mayor descendencia. Cuando la combinación genotípica es menos favorable, el éxito reproductivo va a ser menor. Es decir, voy a dejar menos descendencia. ¿Se entiende el concepto de aptitud? Lo que le llamamos apto. Sí, Dani. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, yo recién les dije, cuando empezamos a hablar de Darwin, al principio, les dije que dentro de una población había variabilidad. ¿Y qué es la variabilidad? La variabilidad es una característica de la población, pero no hay un tipo ideal. ¿Qué quiere decir? Es como que dentro de la población hay una gama de variantes que van cambiando en el espacio y en el tiempo, y que esas variantes me pueden hacer más ventajosa o menos ventajosa. Entonces, cuando yo hablo de variabilidad en una población, hablo de que dentro de una población los organismos, los individuos que la forman, tienen una variabilidad que les da a algunos más ventajas, porque son distintos, y a otros menos ventajas, o los hace más ventajosos y menos ventajosos. Entonces, respecto a la variabilidad, hay diversos experimentos de reproducción que hablan de que en un reservorio génico hay variabilidad oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que esa variabilidad que yo tengo en el reservorio génico de una población, puedo llegar a expresarlo a través de la selección artificial, que es básicamente la selección a cargo de nosotros los hermosos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esto pasa cuando se hay una selección artificial de razas de perros. Originalmente, en el reservorio génico o genético, había variabilidad. Producto de la selección artificial que ha ido haciendo el humano, se han creado todas estas distintas razas de perros que conocemos actualmente. Lo mismo pasa con los criadores de palomas, que cada vez han creado como especies de palomas que son más vistosas, con mayor colorido. Entonces, dentro de un reservorio génico hay variabilidad, pero por medio de la selección artificial podemos llegar a expresar esa variabilidad y, como les muestro acá en este gráfico, formar todas estas distintas razas, por ejemplo, de perros que existen. ¿Cómo medimos la variabilidad? ¿Cómo la cuantificamos? Hay dos técnicas, una es la electroforesis y otra es
el PCR, que ahora les debe sonar porque está todo el mundo en el tema del COVID con el PCR, ¿sí? ¿Qué significa esto? La electroforesis es una técnica que se hace en laboratorio, donde la muestra se coloca en gel, se le aplica corriente eléctrica, o corriente, y la muestra como que se va separando en bandas, se va separando en dos polos. ¿Esto qué me permite a mí? Analizar variabilidad. Por ejemplo, en una molécula en particular que yo quiero analizar. Esto se hizo en las enzimas de la mosca de la fruta, que analizó 18 enzimas de la mosca de la fruta. Entonces se demostró que en esas enzimas de la mosca de la fruta había 9 enzimas que cuando se les aplicaba la electroforesis no tenían ninguna variación. Pero había otras 9 enzimas que cuando se les aplicaba o se hacía la técnica de electroforesis, se mostraban diferentes cuando se les aplicaba la corriente. Entonces, ¿a qué supusieron ellos? Que esas 9 enzimas distintas, ¿qué tenían de particular? Que había distintos alelos de un gen que las estaban codificando, entonces esas enzimas eran distintas. Pues en realidad eso es un error. ¿Por qué? Porque la técnica de electroforesis tenía limitaciones, tiene limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los aminoácidos que forman las enzimas, las proteínas, la mayoría de las proteínas son neutras. Y yo acá la electroforesis se basa, la técnica de la electroforesis, en las propiedades eléctricas. Y la mayoría de las proteínas son neutras. Entonces, por más que yo les aplique esta corriente, no van a responder. ¿Por qué? Porque solo algunos aminoácidos son ácidos, algunos son básicos y el resto son neutros. Entonces, en este caso, la técnica daba error. Porque la realidad es que no era que había 9 enzimas distintas y 9 no. El tema era que como todas las enzimas o la mayoría de las proteínas son neutras, no me servía la técnica para el análisis, porque no respondían distintos frente a la corriente eléctrica. Entonces, hay una técnica mucho más eficiente que es la PCR, o el PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que lo tienen que haber escuchado nombrar ahora por el tema del COVID, que me voy a hacer el PCR, me dio PCR negativo. ¿Qué es esto? Lo que analiza el PCR es el ADN. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es un estudio que me analiza la variabilidad en el ADN. Entonces, por ejemplo, me permite analizar mutaciones, me permite analizar algunas regiones no codificantes del ADN. También esto se hace acá, la PCR, de hecho ahora se hace para COVID, y es una técnica mucho más específica para detectar variabilidad, mucho más específica que la electroforesis. Entonces, ya que hemos estado hablando de la variabilidad, existían como dos teorías que hablaban o que trataban de explicar el polimorfismo. Ya vamos a ver qué significa el polimorfismo. Pero básicamente habían dos teorías que trataban de explicar qué significaba la variabilidad o por qué existía la variabilidad entre los individuos. Entonces estaba la escuela seleccionista y la escuela neutralista. ¿Qué decía la escuela seleccionista? Que cualquier variación que yo tenga con base genética me va a afectar directa o indirectamente la aptitud de mi individuo. ¿Qué quiere decir? Cualquier cambio que yo tenga genético lo va a hacer a un individuo más apto o menos apto. La realidad es que no es así. Pero, por ejemplo, la escuela seleccionista decía que un cambio en un aminoácido de una proteína ya me hacía que ese individuo fuera más o menos apto que otro. La escuela neutralista decía que no, que la mayoría de las variaciones que hay en realidad son neutras, por eso se llaman neutralistas. ¿Qué quiere decir eso? Que no me van a afectar la aptitud del individuo, que no me lo van a hacer más apto o menos apto al individuo. Y por lo tanto, no va a estar determinada por la selección natural. Entonces les preguntaban, bueno, y entonces, ¿cómo explica usted o cómo explican ustedes la variación que hay?
Bueno, ellos lo explicaban por dos cosas. Ellos decían que la variación que existía era el resultado de mutaciones sumado a un proceso que se llama deriva genética, que es un proceso que ya vamos a ver en el próximo Power de qué se trata. Pero si el neutralista, de hecho esta es la teoría que se defiende, es la teoría como más real, el neutralista decía que no toda variación te hace más apto o menos apto, ¿sí? Y que la base de las variaciones son las mutaciones y la deriva genética. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna No, duda? Dani. ¿No? Por ahora no. No, Dani. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a seguir un poquito más con evolución. Esperen que les voy a compartir el otro Power. Porque vamos a seguir hablando un poco de la variabilidad, ¿sí? Porque recuerden que, como ya dije, una de las, de lo que decía Darwin cuando empezó, es que dentro de una población hay variabilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que causa en una población que exista la variabilidad. Espérenme un minuto. Que tengo que... acá está el otro Power. Fíjense... acá. Profe, Dime tú. gracias a la variabilidad es porque sería por lo que tenemos tantas personas diferentes, o sea, los rasgos. Claro, la variabilidad en una población está relacionada principalmente con factores hereditarios. Es decir, somos todos distintos porque nuestros genes son distintos. Pero obviamente esos genes vienen, o me determinan, mejor dicho, características por las que hacen que todos seamos diferentes. Y sobre esa variabilidad que hay, es sobre la que actúa la selección natural, es sobre la que actúan otros factores que ahora vamos a ver. Pero vas a ver que ahora vamos a ver las causas de esa variabilidad. Aguántenme un minuto, que ahí les comparto el Power para que lo veamos. Espérenme. Ahí les presento porque vamos a ver por qué existe variabilidad, cuáles son las causas de la variabilidad. Se está presentando, aguántenme un minuto, ahí les comparto y seguimos. ¿Están viendo el Power que dice origen y preservación de la variabilidad? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay variabilidad? ¿Por qué la variabilidad se conserva en una población y no se va perdiendo? Bueno, existen distintos factores por los que existe la variabilidad en una población. Vamos a ir viendo estos factores. Uno de los factores son las mutaciones, que ya lo hemos visto en ácidos nucleicos, lo hemos visto en genética, es decir, saben ya a qué me refiero cuando les hablo de una mutación. Es decir, las mutaciones son la materia prima del cambio evolutivo, porque básicamente es lo que determina las variaciones entre todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos de las mutaciones? Cuando la mutación ocurre en un gameto, ¿a quién le transmito esa mutación? ¿Cómo era eso? A la descendencia se transmiten. Muy bien, cuando la mutación estaba en el gameto, eso se transmite a la descendencia. Ahora, cuando las mutaciones ocurren en células somáticas, esas mutaciones se transmiten a las células hijas, es decir, las que surgen por mitosis. Ahora, ¿se acuerdan qué tipo de mutaciones había? ¿Las vimos también? Esas son las que van algunas ligadas al genes, las trisomías, esos. Bueno, va por ahí, es decir, vimos mutaciones de tipo cromosómicas, que ahí estuvieron mencionando algunas, como por ejemplo las que estaban relacionadas con la estructura del cromosoma o con el número del cromosoma, muy bien. Y hay otras mutaciones que se llaman mutaciones puntuales, porque son mutaciones que ocurren en un gen puntualmente. Entonces se les llama mutaciones puntuales. Ahora,
Las mutaciones tienen dos problemas. Son al azar, no sé dónde ocurren, y son espontáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay factores que me aumentan la tasa de mutaciones, no quiere decir que me generen una mutación. Es decir, repito, yo no sé dónde ocurren las mutaciones, porque hay factores que son mutagénicos. ¿Se acuerdan algunos de los factores que producen, que estimulan las mutaciones? El cigarrillo, las radiaciones. Bueno, la radiación UV, la radiación X. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me exponga a la radiación UV no quiere decir que me genere una mutación. ¿Puede incrementar la tasa mutagénica? Sí, puede incrementarla. Ahora, ¿siempre lo hace? Y no, como les dije, eso es al azar, es espontáneo. No sé dónde ocurre ni tampoco sé cuándo ocurre esa mutación. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, Dani, pero ¿y entonces qué daño puede producir una mutación? ¿O qué efecto me puede producir una mutación? ¿Todas son buenas? ¿Todas son malas? La verdad es que el efecto de una mutación depende de a dónde afecte, de qué gen afecte esa mutación, ¿sí? Porque hay mutaciones que pueden afectar genes estructurales y hay mutaciones que afectan genes que regulan a otros genes. Entonces, depende de qué gen me afecte esa mutación, será el efecto que provoque. Por ejemplo, generalmente, cuando las mutaciones afectan genes que están relacionados con el desarrollo temprano del individuo, o genes que regulan a otros genes, generalmente esas mutaciones son letales y generalmente, además de ser mutaciones letales, en caso que vivan, producen cambios fenotípicos drásticos, es decir, son mutaciones heavy. Ahora, cuando hay mutaciones en genes estructurales, puede pasar que el cambio sea mínimo, que no me provoque nada, o que el cambio sea drástico. Les repito, eso depende del gen que afecte. Esa es la macana con las mutaciones, que yo no sé dónde van a ocurrir, ni tampoco sé cuándo van a ocurrir, pero recuerden que cuando vimos ácidos nucleicos, vimos que por más que haya enzimas que hacen corrección, de igual manera hay errores que quedan. O sea que las mutaciones están, ¿entienden? Entonces, acá tienen el ejemplo, acá les pusimos el ejemplo, carnero de patas cortas Ancón. Esto es un carnero de patas muy cortitas, es una oveja de patas muy cortitas, que se llama Ancón. ¿Qué pasó? En Nueva Inglaterra apareció una de estas, es un alelo recesivo el que lo causa, entonces lo que se empezó a hacer es una endocría, es decir, se empezó a cruzar entre ellos, entonces se generó como una raza de carneros de pata corta. ¿Por qué servían? Porque como no pueden atravesar, no podían saltar los muros, no se escapaban. ¿Sí? Entonces, en Europa pasó que debido a una mutación también ocurrió esto. Debido a una mutación en uno de los alelos, también ocurrió esta generación de los carneros de pata corta. Entonces, es uno de los ejemplos que de lo que pasa con las mutaciones. Pero lo que a mí me interesa que veamos, más que todo, es que en el caso de las mutaciones, no las puedo controlar. Es decir, yo no sé ni dónde ocurren, ni cuándo ocurren. Pero sí sé que son una de las fuentes que contribuyen con la variabilidad. Es decir, con que dentro de una población todos seamos distintos. Otro de los factores es la reproducción sexual. Es decir, es el mecanismo más importante de todos que promueve la variabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué promueve la variabilidad? Promueve la variabilidad por tres mecanismos. Uno, crossover. ¿Qué quiere decir esto? Lo vimos, la recombinación entre cromosomas maternos y paternos. Otro, por lo que llamamos el principio de distribución independiente, que lo vimos con Mendel, es decir que
los cromosomas en la meiosis, cuando yo formo mis gametas, se distribuyen en forma independiente. Y la tercera cosa, que hay una combinación al azar entre los genomas de la madre y del padre cuando se produce la fecundación. Entonces todo esto me contribuye a la variabilidad. Por eso decimos que la reproducción sexual es el mecanismo más importante para la variabilidad. ¿Por qué? Porque me produce nuevas combinaciones génicas, nuevas combinaciones genéticas. ¿Por qué? Y porque justamente se une un óvulo de un padre con un espermatozoide del otro. Entonces, eso hace que se generen nuevas combinaciones genéticas. Ahora, ¿qué pasa en los individuos que se reproducen en forma asexual? Y no hay variabilidad. La descendencia es igual a la progenie. Entonces, en ese caso, no estaría cumpliendo con esto de la variabilidad entre los individuos. Pero, les cuento una cosa. La reproducción sexual, la realidad, es que no es muy eficaz y de hecho es riesgosa. ¿Por qué les parece que la reproducción sexual no es eficaz y puede ser riesgosa? Justamente por las mismas mutaciones que está diciendo que puede salir. A ver, analizarlo no desde los genes, analizarlo desde el proceso de la reproducción sexual. Que podría ser de, profe, podría ser de que lo bueno que saca algunas veces del niño sano también puede sacar mutaciones o enfermedades muy críticas. No, pero no vayan a lo genotípico o a lo genético. Vayan al proceso de la reproducción sexual. Imagínense dos animales reproduciéndose donde les guste. ¿Por qué podría ser ineficaz y riesgoso ese proceso? Porque a veces depende de cómo sea el animal, es doloroso o conlleva otros ciertos peligros. En nuestro caso, que sea, porque bueno, inventamos lubricantes, cosas así, pero por ejemplo, a los gatos, como yo tengo entendido, duele la reproducción. Así que Sí. por eso a veces no se reproduce mucho también. Bien, ¿y por qué? ¿Qué más? Cuando dos animales se están reproduciendo, ¿a qué son más susceptibles? Imagínense un bosque, imagínense una selva, A imagínense... que los maten, a que los casen. Exacto, a que los casen. El proceso de la reproducción sexual es riesgoso. Miren, beneficios y perjuicios de la reproducción sexual. Miren las ventajas. Uno. Miren las desventajas. Bueno, profe, pero en todo se corre el riesgo. No, bueno, está bien, en todo se corre riesgo, pero la realidad es que es un proceso desventajoso. Primero, es costoso reproducirse, gasto energía reproduciéndome. Segundo, gasto tiempo y gasto esfuerzo. Piensen que hay animales que tienen que caminar y caminar y caminar para buscar pareja. O sea, si se reprodujeran asexualmente, no necesitarían de nadie. Y tercero, a un poco lo que dijo el Jero, cuando cuando el animal está en busca de pareja, de cortejo, lo que sea, es más fácil de ser capturado por un depredador. Entonces, la reproducción sexual como reproducción sexual no es muy beneficiosa que digamos, tiene bastantes desventajas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que lo único beneficioso que tiene es que me aumenta la variabilidad en una población. Eso es lo único ventajoso que tiene. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, si es tan riesgosa y es tan ineficaz, por qué se sigue manteniendo la reproducción sexual y no la eliminamos por selección natural? ¿Por qué sigue ocurriendo? Algo tiene que haber. Porque A es ver. porque nosotros básicamente no tenemos ambos gametos, no somos como una planta, básicamente. Necesitamos complementar el ADN, podría decirse. Bueno, pero vos pensás que hay individuos, es más, te digo una cosa, hay individuos que son hermafroditas, que tienen los dos sexos, y sin embargo tampoco se autofecundan, por ejemplo. A ver, la realidad es que esta pregunta que yo les hice de por qué se sigue manteniendo la reproducción sexual, más allá de que es ineficaz y es riesgosa, todavía no se puede responder. Hay tres teorías
de por qué todavía se sigue manteniendo, pero todavía no hay una que me digan, bueno, Dani, ¿cuál es? Todavía no se sabe. Te las voy a explicar las tres. Hay una que es como la que menos se supone que es como la menos acertada, pero entre las otras dos todavía no se sabe el por qué. No hay una certeza de cuál es la verdadera, no hay una definición de por esto. Una de las teorías es la que se llama principal padrino de boda, que dice que como el ambiente es muy cambiante, que eso es verdad, la descendencia es distinta o crece en un ambiente distinto a donde vivían los padres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una reproducción sexual, al crear individuos, esos individuos son todos distintos. Entonces, al ser todos distintos, unos pocos se podrán adaptar a esas nuevas condiciones ambientales que eran distintos a los padres. Si yo hiciera todos individuos iguales, quizás ninguno se podría adaptar y se me moriría toda la descendencia. Entonces, esta es una de las teorías, no es la, de hecho es como la que primero se descarta, de que porque sea así, y las que más se ponen en dudas o las que más se necesita como un poco estudiar más son la del banco enmarañado y reina roja. ¿Qué significa esto? El banco enmarañado dice que como el ambiente es muy diverso, ofrece muchas oportunidades distintas. Pero esas oportunidades son limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Mediante la reproducción sexual, como yo genero todos individuos distintos, evito que compitan entre sí, evito que haya competencia entre parientes cercanos. Les doy un ejemplo, que lo tienen tal cual en el cuadernillo. Si yo vivo en un pueblo chiquito así, y tengo 8 hijos, ¿me gustaría que los 8 sean médicos? Y no se cumple No, todas las profesiones, sería, faltaría. competirían entre ellos, no me serviría. Me serviría que uno sea una cosa, otro sea otra, otro otra, otro otra. Entonces, lo mismo, imagínense aplicado a la población. Es decir, cuando yo genero individuos, como los individuos son distintos, evito esa competencia entre los parientes cercanos, evito que compitan entre sí. Y la tercera teoría, que se denomina reina roja, habla de un proceso que se llama coevolución, que yo se los he mencionado anteriormente, el tema de la coevolución, es decir, dos especies, ya lo vamos a ver en detalle mañana o el jueves, dos especies que evolucionan a la par. Entonces, ¿qué dice la teoría de la reina roja? Que como hay muchas especies que coevolucionan juntas, los cambios genéticos tienen que ser rápidos. Es decir, cuando una especie se adapta, la otra que está coevolucionando con ella rápidamente tiene que hacer la contraadaptación, porque justamente están evolucionando juntos. Entonces, la manera de que ese cambio genético sea rápido es mediante la reproducción sexual, porque la reproducción sexual me da lo que se llama plasticidad genética, es decir, me da variabilidad genética. Entonces, entre estas dos teorías son como las más acertadas para entender el por qué todavía se sigue manteniendo la reproducción sexual. Aunque ya dijimos que es ineficaz y que es riesgosa y que tiene muy pocas ventajas, salvo la variabilidad de los individuos, que es la única ventaja que le podemos encontrar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No, Dani. Bien, fíjense, hemos visto entonces como fuentes de variabilidad o procesos que contribuyen con la variabilidad, reproducción sexual y mutaciones. Vamos con la tercera, exogamia. En criollo, la exogamia es el patrón de apareamiento en el cual los individuos que se aparean tienen muy poca probabilidad de estar emparentados. En criollo, tengo muy poca probabilidad de reproducirme con un pariente. Es decir, la naturaleza tiende a desfavorecer las endogamias, es decir, el reproducirse con parientes. Más bien estimula los patrones de exogamia.
que es cuando yo me reproduzco con individuos que no estoy emparentado. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de exogamia? Los ejemplos de exogamia son varios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, les cuento algunos porque la exogamia no es solamente del mundo animal. Es decir, en todos los reinos se promueven los mecanismos de exogamia porque justamente es una fuente de variabilidad también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué ejemplos tengo de exogamia? Por ejemplo, en las palmeras que dan dátiles, los sexos están separados. Quiere decir que tengo un macho y una hembra, o flores que tienen aparato reproductor femenino, flores que tienen aparato reproductor masculino. Otra, en las flores como en las plantas, por ejemplo, como las gramíneas y los lirios, la flor tiene aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino. Entonces, ¿qué pasa? Para que no haya una autofecundación, lo que ocurre es que el polen madura, dentro del polen está la gameta masculina, cuando la flor todavía no está receptiva, es decir, diríamos cuando el aparato reproductor femenino todavía no está para poder recibir una gameta masculina. Entonces, con eso, ¿qué evito? Que la gameta masculina me fecunde a la propia flor. ¿Se entiende a lo que voy? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, otro de los mecanismos por el cual yo promuevo la exogamia es lo que se llama la heterostilia, que básicamente es distinta longitud en los estilos de la flor. Miren, acá tengo una imagen. Estos son flores. Esto que se llama estilo y estigma, esto verde, es el aparato reproductor femenino. Acá también lo tengo. Y esto amarillito que tienen acá, que se llama antera, acá también la tienen más cortita, es el aparato reproductor masculino. Es decir, estas flores tienen los dos, son hermafroditas. ¿Qué quiere decir heterostilia? Fíjense que significa, como les dijimos acá, distinta longitud de los estilos de una flor. ¿Qué quiere decir? Generalmente las flores que tienen estilo corto, fíjense, generalmente las flores que tienen estilo corto, por ejemplo esto, tienen el aparato reproductor masculino largo. Y las flores que tienen estilo largo, el aparato reproductor masculino es corto. ¿Qué permite con eso? Que cuando el insecto, por ejemplo, una abeja, entre a buscar el polen que está acá en las anteras, no lo deposite en el aparato reproductor femenino. Entonces, como tienen distintos largos, esto hace que, por ejemplo, porque los insectos, los polinizadores, se meten a buscar el polen que está dentro de las anteras. Entonces, si se metiera acá a buscar el polen acá, no dejaría polen acá adentro. Y lo mismo acá, si el insecto consume el polen acá, no depositaría el polen acá adentro, por eso es corto. Entonces, de esa manera evito que se produzca la autofecundación, es decir, que estas gametas masculinas que están adentro del polen fecunden al propio aparato reproductor femenino. Ahora, otra es lo que se llama, otro ejemplo de esto es el tema de los caracoles, incluso en individuos que son hermafroditas, y ahí está que un poco que estábamos hablando recién, como la lombriz de tierra, las babosas y los caracoles, rara vez se fecundan sus propios óvulos. Generalmente buscan individuos que también son hermafroditas y se fecundan uno con el sexo masculino y el otro con el femenino. Y en el caso, por ejemplo, de los mamíferos, muchos machos cuando llega la edad reproductiva se alejan de su grupo para no reproducir a sus propios parientes. En el caso de los perros cazadores es al revés, es la hembra la que se aleja, pero de esas maneras evitan la exogamia, es decir, el reproducirse con individuos emparentados. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hemos dicho
algunos factores que dan variabilidad. Reproducción sexual, exogamia, mutaciones. Vamos con la diploidía. ¿Qué es esto de la diploidía? La diploidía, perdón, básicamente que nos habla de que en un individuo diploide la dotación cromosómica es doble. Recuerden que nosotros tenemos los cromosomas de a pares. Entonces, cuando yo soy un organismo haploide, tengo un solo cromosoma, diríamos, de cada uno, la variación genética se expresa de inmediato en el fenotipo. En cambio, en un organismo diploide, hay variaciones que se pueden almacenar como alelos recesivos y preservar la variabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un heterocigota, el que se expresa es el dominante. Entonces, el recesivo, el alelo recesivo, queda como, podríamos decir, enmascarado, ¿sí? Y esto me contribuye a preservar la variabilidad genética. Hay un concepto que se llama eugenesia, que es el mejoramiento del reservorio genético humano, escuchen esto, por reproducción controlada. Aunque les parezca terrible, existió. Muchos años. Es decir, es tratar de mejorar el reservorio genético nuestro, de los humanos, mediante reproducción controlada. Por ejemplo, Francis Galton era primo de Darwin y trató de llevar las ideas de Darwin a los humanos. Entonces, él quería proporcionar razas o linajes convenientes, ¿sí? Porque supuestamente iban a ser más idóneos y se iban a poder básicamente imponer mejor. Entonces, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, esto se hizo en programas eugenésicos que esterilizaban, o que, mejor dicho, juntaban parejas según sus niveles económicos o sus niveles culturales. También esto es parte de lo que pasó en la Alemania nazi, chicos. Esto del mejoramiento de la raza, eso es eugenesia. Es tratar de mejorar el reservorio génico humano mediante reproducción controlada. Obviamente, esto es totalmente fuera de ética, ¿sí? Y a lo largo, también, por ejemplo, en Suecia, durante muchos años, se esterilizaban a mujeres, sobre todo mujeres, que tenían problemas psiquiátricos o discapacidad. Entonces, era como una manera de mejorar el reservorio génico humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente, cuando nosotros hablamos de el tema del análisis de esto, no es que estemos diciendo que es algo beneficioso, sino que estamos diciendo que existieron estos experimentos, que se hicieron con humanos, ¿sí? Y que lo que se buscaba era como justamente mejorar el reservorio de genes que tenía esa población en particular, lo cual es una locura. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Dime. tengo una pregunta sobre la eugenesia. ¿Se podría decir que también lo estamos practicando en la actualidad? No, esos eran experimentos controlados donde se seleccionaba quién se tenía que reproducir con quién. Por ejemplo, como les digo, en el caso del siglo XX hubo experimentos eugenésicos donde se elegía qué matrimonio se debería juntar, por ejemplo, según la inteligencia que tuviera. Se hacía test de inteligencia a ver quién se podía juntar con quién como para mejorar sus genes. Terrible. ¿Sí? Pero se hicieron, aunque no lo crean. Entonces, de esa manera es como que supuestamente mejorás el reservorio génico, porque juntás dos personas, por ejemplo, que tienen un nivel de inteligencia elevado. Entonces, hemos dicho 4 factores que favorecen la variabilidad: reproducción sexual, mutación, exogamia y el último, la diploidía. Entonces, ¿ha quedado alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, yo entendí. No, Dani. Profe, una pregunta, ¿y la endogamia qué sería? Cuando te reproducís con individuos emparentados, cercanos, eso es la endogamia. Por eso, en la naturaleza se promueve la exogamia, es decir, el no reproducirte con parientes. Por eso esto de que los machos, por ejemplo, abandonan a su grupo y se van,
o que si soy hermafrodita no fecundo mis propios huevos, es decir, para no reproducirme con individuos que están emparentados conmigo. Eso es la endogamia, reproducirte con individuos emparentados, es decir, con parientes, básicamente. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar acá con teoría de evolución. Mañana vamos a seguir entonces